tal? Yo soy Oscar Saavedra. El día de hoy estoy con Arturo García Vargas, mi compañero y amigo. Estudié con él en la carrera de arquitectura en la Facultad de Estudios Superiores de Aragón. Somos generación 2008, hasta donde recuerdo, y bueno, él ha trabajado por cuenta propia, generalmente en la remodelación de proyectos de vivienda. Alguna vez compartimos personal de obra, yo necesitaba para un proyecto y él me facilitó al personal. Y también está por ingresar a la maestría en arquitectura en el programa de maestría y doctorado de la Universidad Nacional Autónoma de México. Bueno, este es el cuarto episodio que estoy haciendo. El primero hablo un poco de pedagogía, la educación en México, y segundo es una exposición que montó el maestro en arquitectura César Tenorio de la Catedral. El tercero fue un alumno que fue a Argentina, y aquí el cuarto pues es un colega mío, el cual pues, es un gusto que estés aquí conmigo. Gracias. El día de hoy. Y bueno, como ya mencioné, pues es colega y amigo mío, compartimos muchos momentos en la universidad. Más allá de lo académico, también nos vamos a echar relajo. Puerto Vallarta, por ejemplo, un viaje que tenemos ahí en la memoria. Y bueno, la primera pregunta que te haría es: ¿por qué estudiaste arquitectura? Bueno, antes que nada, bienvenido. Gracias. Gracias por estar aquí. Un gusto. Y bueno, pasamos a las preguntas. Las preguntas. Dentro de mi familia siempre han habido profesionistas y ejemplos de vida para mí, y uno de ellos es un primo que se llama Octavio, el cual es arquitecto, el cual ahorita se encuentra en Playa del Carmen en desarrollo de vivienda habitacional, y siempre lo veía realizar planos, dibujos, maquetas y todo lo relacionado a la carrera. Y siempre me metieron o me dijeron esta idea de que dibujas muy bonito, deberías de dedicarte a algo que sea relacionado al dibujo. Y de inmediato se me ocurrió la carrera de arquitectura. Todo el mundo tenía esta idea de que yo iba a ser médico, iba a estudiar algo relacionado a la medicina por mi papá. Y no, cuando le salí con el tema de que quería ser arquitecto, simplemente me dijo que me dedicara a lo que me dedicara, que fuera bueno y que fuera comprometido, y que él me iba a apoyar. Y ya fue en el 2000. ¿No sintió feo así de que no quieres ser médico? Yo creo que sí tenía esta esperanza, sí tenía este deseo de que yo fuera médico, pero también me veía muchas cualidades de dibujo, me veía muchas cualidades de creatividad y todo esto. Entonces yo creo que no le sorprendió tanto, por más de que él quisiera que estudiara otra cosa. Además de que siempre respetó mis decisiones, siempre respetó mi individualidad, y creo que a lo mejor no lo esperaba, pero sí fue muy claro que me iba a apoyar en lo que decidiera. ¿Y entonces tú desde cuándo tuviste decidido que querías estudiar arquitectura? Cuando veía a mi primo desvelarse en las noches y con su respirador, y lo veía trabajar, y veía los dibujos, las perspectivas que él realizaba, y me di cuenta que era algo que yo quería realizar. Ya después, cuando logré ver los proyectos que él hacía, pues más me llamó la atención, y ha de haber sido por ahí de los 15, 16 años cuando ya vas más enfocado en la preparatoria, bueno, yo en el CCH, en Vallejo, que al momento que nos dieron la elección de la carrera fue que elegí por arquitectura. Y sí, es porque ahí en Vallejo son muy políticos, para no llamarlo de otra forma, muy grilleros. Sí, bueno, creo que al momento de inscribirte en la UNAM, de alguna manera tiene que surgir tu lado grillero, ¿no? Debes de ser políticamente en contra del sistema, y sí había mucho movimiento estudiantil, había mucho apoyo hacia los grupos revolucionarios, que sí tienes una formación de izquierda y sí tienes una formación política un tanto grillera,
pero creo que también va muy enfocada al tipo de sociedad a la que va dirigida la UNAM, ¿no? Una sociedad trabajadora, una sociedad de proletariado, una sociedad un poquito menos favorecida que busca una oportunidad en el estudio, y creo que eso ayuda mucho a crear ese tipo de perfil. ¿Y crees que el estudiar arquitectura mejore la calidad de vida en general? Bueno, tanto para ti como para el grueso de esta sociedad que estás mencionando. Sí, creo que con el paso del tiempo, con los estudios, te das cuenta. En un inicio tienes la arquitectura muy idealizada, tienes un concepto de una arquitectura muy elitista, una arquitectura muy basada en la economía, en estética, en el diseño, pero con el paso del tiempo te empiezas a involucrar más con los clientes, con la sociedad, con las personas, y te das cuenta que es un tema mucho más social, filosófico, un tema de entender a las personas, que un tema de muros, de castillos, de traves. Bueno, y en ese aspecto a mí me gustaría rescatar, yo creo que la formación que se da aquí en la escuela está muy orientada hacia esa idealización en cuanto a que la grandeza de un arquitecto se mide en el valor estético que puede tener un proyecto, y yo así lo creí mucho tiempo, y de hecho pues tengo obras, ¿no? Así varios edificios en la Ciudad de México, pero a mí me llenó más cuando trabajé en el programa de la construcción de vivienda de la Ciudad de México, en Tláhuac, en donde llego y pues tienen unas condiciones muy limitadas, pues, principalmente por las condiciones económicas en las cuales viven, y no pueden crecer mucho más de lo que tienen, viven en la precariedad, y en construirles casas y comer con ellos, convivir con esas personas y ver que les estás cambiando la vida, para mí eso significó más que el tener un edificio. Y digo, un edificio diseñado por mí, y actualmente para mí, cuando yo salí de la licenciatura, la grandeza de un arquitecto se medía con el valor estético, pero ahora la grandeza de un arquitecto para mí se mide en qué tanto es capaz de aportar a la sociedad a través del conocimiento que posee, entender cuáles son los problemas sociales que existen actualmente, y a partir del conocimiento que se posee hacer un aporte. Sí, nosotros como profesionistas siempre resolvemos una necesidad, y la necesidad de vivienda va más allá de un espacio físico donde habitar. Es un espacio donde se desarrolla una persona, un individuo que tiene necesidades especiales, que tiene condiciones especiales, tanto fisiológicas, antropológicas, económicas, tiene un distinto entorno en todos los aspectos. Y creo que el ver la arquitectura desde un punto de vista técnico o estructural o estético, como lo mencionas, es un error, ya que al final de cuentas, para quienes diseñamos es para el usuario, y el usuario debe ser el que rija siempre las características de la vivienda. Sí, y aquí nos enseña, llegamos con ciertos profesores y Brunelleschi, ¿no? Y la sección Aurea y Luis Barragán, y allá afuera te das cuenta que realmente pues la estetización de la arquitectura no es tan relevante, es más relevante qué impacto social tiene lo que estás haciendo. La seguridad, un entorno de tranquilidad, un entorno de felicidad que le brindas a la gente, es lo que realmente compone, como mucha gente lo denomina, al hogar, ¿no? Lo que es diferente a la vivienda, que a lo mejor es un lugar o un término demasiado frío o demasiado técnico, pero el crear un hogar o un hábitat especial para los habitantes es lo que le llena a uno. El ver cuando les entregas una casa que a lo mejor no llena sus expectativas estéticas o sus expectativas económicas, no son suficientes para lo que ellos podrían desear o soñar, pero el hecho de que les entregues
algo que ellos pueden denominar como suyo, que pueden apropiarse de él, creo que les da una felicidad que va más allá de lo económico, de lo técnico, lo estético. Bueno, y en ese sentido de lo que ya hemos estado hablando, ¿qué piensas de la formación que tuviste, la formación profesional como arquitecto que tuviste en la FES Aragón? Aunque hay situaciones que podrían mejorarse y que han cambiado con el tema de las nuevas tecnologías, considero que ha sido demasiado buena. O sea, en cuanto al campo laboral, cuando te enfrentas a situaciones, te das cuenta que tienes unas buenas bases, que tienes una buena formación. En lo personal creo que modificaría un poquito el tema de salir más al campo, pero entiendo este tema académico y de la institucional de proteger a los alumnos, ¿no? Que es muy difícil el permitirles salir a campo sin brindarles una protección o una seguridad que a lo mejor sí tienen dentro de las aulas. Entonces creo que aunque fue muy muy buena de acuerdo al campo laboral con el que estamos, sí habrían aspectos a mejorar y sobre todo apoyarnos ahorita en las nuevas tecnologías y en a lo mejor elementos audiovisuales, videos, tutoriales, el hacer mayor tipo de conexiones con algunas empresas que pudieran darnos algún tipo de curso o algo que podrían hacerse diferentes o mejorarlos de alguna manera. Sí, de hecho, últimamente, sin hacer comercial a la FES Aragón, pues se ha buscado precisamente esa especie de vínculos que se tienen con este tipo de empresas que están dentro del gremio de la construcción. Se hace anualmente un concurso para San Mobile, viene una de roca, viene de ventanas, de pinturas, de otro tipo de materiales que se pueden ocupar para la industria de la construcción. Se está empezando a tomar esa iniciativa, ya se está aplicando. Y algo que mencionas es que sí, en realidad la formación es buena, pero muchas veces pues te vale madre, ¿no? Cuando eres estudiante no le tomas la debida importancia al aporte sustancial que tiene cada materia, y a veces ya sales a la profesional y dices, híjole, me hubiera gustado saber más de presupuestos, o me hubiera gustado saber más de estructuras, o me hubiera gustado más haber hecho bien el generador de obra, porque ahorita lo estoy necesitando. Sí, a lo mejor como recomendación para los alumnos o los estudiantes creo que sería esa, a lo mejor poner la atención suficiente para aprender bien cómo se realiza un generador, cómo se estructura una casa, cómo se implementan las distintas materias dentro de la vida laboral. Porque sí, aunque llevamos una buena formación y tenemos conocimiento técnico suficiente, siempre va a ser necesario el haber puesto un poquito más de atención a las clases, el haber hecho, a lo mejor no tantos generadores, pero sí el entender la razón, ¿no? Sí el entender el por qué lo estás haciendo, o sí entender el motivo del por cuál estás llegando a ese resultado. Más allá de repetir y repetir, sería bueno el poner la suficiente concentración en entender el origen de ese generador o de ese elemento. Bueno, ok, pues ya mencionaste que se debe de comentar en la formación académica, pero también te preguntaría, ¿qué se debe de evitar en la formación académica que tú percibiste que, pues, de algún modo o falló o repercutió en ti? Hoy en día yo me he dado cuenta que los nuevos profesores, que muchos han sido compañeros de nosotros, ya traen un sistema, otro tipo de pensamiento al momento de impartir clases. Ya no es esta clase tan rígida con los profesores que te hacían sentir incapaz, que te hacían sentir que se burlaban de repente de tu proyecto, que podían dibujarte alguna caricatura en tus planos, que podían ridiculizarte. Decir que estás así, aquí vete a tu casa a lavar, ¿no? Exacto, que a las mujeres les llegaron a decir que mejor se dediquen a la casa, que se dediquen al hogar,
y siendo que no tiene tanto tiempo que nosotros terminamos de estudiar. Pensaríamos que eso ya es de hace mucho tiempo, pero no. Hoy en día creo que esta flexibilidad o esta interacción con el profesor es más directa, es de más confianza. Ya no sienten que se van a burlar de ellos, que los van a humillar, que los van a exhibir dentro del salón de clases, que en el momento que te equivocas te pueden hacer sentir mal al llamar a todos y burlarse de tu proyecto enfrente de todos, ¿no? Entonces creo que este respeto que hoy en día está existiendo entre profesores y alumnos debería de fortalecerse. Si bien habrá muchas personas que te dirán que ese tipo de burlas, que ese tipo de humillaciones fomentan el carácter, yo creo que para todo hay modos y hay maneras, ¿no? Hay maneras de enseñar, hay maneras de corregir, hay maneras de mostrar el error que van más allá de esta exhibición pública donde lo único que hacen es alejar al alumno del profesor e incluso demeritar tu trabajo o afectar en tu autoestima, que si bien puedes seguir adelante, pues ya vas con este sentimiento de a lo mejor no soy bueno para esto o fallo en esto o cosas así que podrían dañar al alumno al final de cuentas. Bueno, yo en ese sentido sí me gustaría exponer una experiencia que ya no recordaba que tuve cuando era alumno. Tomamos cursos, yo como profesor, tuvimos la opción de tomar cursos de formación docente, en el cual, pues, sin decir nombres, tomé un curso con un profesor de arquitectura que no tenía el gusto de que haya sido mi profesor, ya después ya te digo yo quién fue, pero pues nos pidió tareas y me siguió, ¿no? Fue clase en línea, me siguió, ¿no? Es que mira, no, ¿cómo puede ser? Aquí no es posible. Y me sentí como alumno en ese momento y dije, ¿qué tanto puede impactar el juzgar y el exhibir a un alumno delante de todos, ¿no? Avergonzarlo al grado de que, pues, no sirves para esto, ¿no? Y yo en la vida profesional entendí que las virtudes está bien reconocerlas públicamente, pero si alguien se equivoca, háblalo con él de forma personal. Y es algo que no tiene cuidado, sobre todo las generaciones de profesores que todavía están dando clases de 60, de 70 años, que no tienen ese tacto de entender que eso pues puede afectar al rendimiento del alumno, incluso a llegar al grado de la decepción. Yo entendí eso perfectamente, que si está fallando, debes de buscar la manera de decirles, estás fallando en esto, pero eso no es como para regodearte tú como profesor y decir, mira, es que yo sí lo sé, y vean todos que tú no lo sabes. Sí, mi mamá es profesora de educación primaria y siempre se ha dicho esto de, es que conmigo no pasa nadie, es que conmigo es muy difícil de pasar. Creo que eso no es nada de cual sentirte orgulloso, porque eso al final de cuentas habla más de tu método de enseñanza que de la capacidad de los alumnos. Que si alguien de la FES, de arquitectura o alguien de lucro lo está viendo, ya hay que cambiar. Ella dijo, fulanito. Exacto. Y de hecho también existen modos y formas, lo que te decía, por ejemplo, y es hablando para bien, hay arquitectos, por ejemplo el arquitecto Arturo Vera, que en paz descanse. Yo me acuerdo que muchos elegíamos estar con él porque sí te hacía ver tus errores, pero te enseñaba el porqué, te daba la razón el por qué te estabas equivocando, o te hacía pensar de alguna manera cuál era la solución, ¿no? A lo mejor te decía, checa tus espacios, checa tu mobiliario, checa la función de tu espacio, y te hacía investigar y entendías el por qué te estaba explicando, te estaba regañando, estaba corrigiendo tu trabajo, ¿no? Pero hay profesores que lo único que hacen es exhibirte y ni siquiera te enseñan nada, ¿no? O sea, nada más es el hecho de regañarte, de mostrar su superioridad o su ego.
pero al final de cuentas no te enseñan nada. Y no te vas con que, aprendí algo, y ese fue el error que tenía, no te vas con ese resentimiento de que te hicieron sentir mal. Yo mucho tiempo, y tú lo sabes, yo tuve algún conflicto que incluso lo trabajé en terapia, de algún profesor que te llegaron a decir de ¿qué haces aquí? ¿Por qué estás estudiando esto? Y si bien no me llegó al grado de la deserción o no fue algo que me afectara, sí es algo que se te queda muy marcado. Es algo que... Aquí estoy aprendiendo. Exacto. Por supuesto que ya tengo un bagaje más de 30, 40 años haciendo esto y yo tengo 3 años, 2 años. 2 años. Claro. Y en el momento que los dejas de ver con esta admiración del profesor y te das cuenta meramente del trabajo profesional, descubres que en algún momento tuvieron los errores que tú tuviste, o te das cuenta que ellos se quedaron atrapados en un momento de su vida donde si bien ahora en el momento que ellos son profesores tienen una posición superior a ti, en la vida profesional ya los ves a la par o incluso los ves de una manera ya donde ellos se quedaron atrapados. Ajá. Bueno. Vamos a pasar al diplomado que estás haciendo. ¿Qué estás haciendo el diplomado? Es el diplomado de Desarrollo y Planificación Urbana de Vivienda. Y cuéntanos un poco de qué trata. Es un diplomado donde eliges una localidad sencilla de alrededor de 18,000 habitantes, 15,000 habitantes por ahí, donde empiezas a ver todas las necesidades que necesita esa localidad. En nuestro caso es una localidad de Tecámac, en el municipio de Tecámac, se llama Santa María Jolapa, tiene alrededor de 18,000 habitantes. Entonces comenzamos... Pero ya está poblado. Sí, ya cuenta con población, está a un costado del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, y con él empezamos a checar las características del sitio, la topografía, la hidrografía, los niveles, la edafología, ¿Qué es la edafología? La composición del terreno, el tipo de terreno que hay. También se ve la población, la dotación de equipamiento urbano el cual tiene y del cual carece, de acuerdo a la normatividad de Sedesol. Y empezamos a ver, por ejemplo, cuántas bibliotecas le hace falta, cuántos mercados públicos, el sistema de transporte que debe estar a menos de 450 metros, que no tenemos un rastro. De hecho, el municipio de Tecámac carece de rastros y todos los rastros que existen son clandestinos. Entonces hay una carencia de rastros. En esa localidad en particular, por ejemplo, faltan mercados, pero se puede ahí hacer un análisis porque tenemos muy cerca la central de abastos de Tecámac, el cual hace que la población, en lugar de recurrir a un mercado donde ya es una reventa, acuda directamente a la central de abastos donde puede encontrar cuatro precios. ¿La de Catepec o la de Tecámac? La de Tecámac, es nueva, de hecho la acaban de inaugurar en el 2021, o sea, no tiene demasiado tiempo que es inaugurada. Entonces recurren más a ir a la central de abastos que a un mercado o tianguis nada más hay uno. Sí, porque al final de cuentas un mercado siempre es un producto de reventa y yo creo que es un poco viable el proponer mercados o proponer un equipamiento similar si para la población va a ser más fácil acudir a ese sitio que a un... Tiene que ver ahora Uber Eats y todas estas aplicaciones que te llevan las cosas a tu casa. Yo creo que también está cambiando ahí las dinámicas. Y va a cambiar la dinámica por el simple hecho del aeropuerto. Sí. Eso va a implicar, por ejemplo, ahorita en las estrategias del municipio en crear un corredor comercial en la avenida de la carretera México-Pachuca, que es la que pasa de ahí en la parte lateral. Modificar las carreteras, las vías de acceso, las vialidades,
el tipo de ordenamiento que se le va a dar a la ciudad. Sobrepoblar toda esa parte. Sí, y de hecho esa es una de las cuestiones que estamos viendo, el ver el crecimiento, ver por ejemplo en los censos la cantidad de población que ha ido creciendo a lo largo de los años y la proyección de la población que vamos a tener alrededor de 3, 5 y 8 años. Y sí se está planteando un crecimiento a mediano plazo donde sí va a haber una necesidad de vivienda. Se va a poblar e incluso se van a tener que preparar terrenos para recibir a la nueva población. Ok, y bueno, ¿qué es más importante para ti en la arquitectura? Aquí se habla de la forma y la función y siempre es un debate. Entonces, para ti, ¿qué es más importante, la forma o la función? La función, sin duda. La función para mí es la que rige el proyecto, la necesidad del usuario. Incluso hoy en día, al momento de que yo me entrevisto con mis clientes, te das cuenta que ya muchos piensan en el adulto mayor. Hoy en día ya muchos ven la necesidad, por ejemplo, de una habitación en la planta baja y el adecuar un espacio para una silla de ruedas, el adecuar espacios para pensar en el futuro. E incluso, por ejemplo, ahorita acabo de tener un cliente donde ya la vivienda ya es para nada más adultos, ya no piensan tener hijos. Y me pidieron un espacio especial para los perros. Entonces, para mí, la función siempre va a regir al espacio. El usuario es el que te va a determinar qué es lo que vamos a hacer con su casa. Bueno, en ese sentido, se está dando cuenta que se están transformando los estilos de vida que estábamos ahorita, que ya no es esta familia de 4 o 5 hijos, una concepción en casa y todo el día se recomienda la charla para la familia y solamente antes de traer recursos a casa. Sino la dinámica se está cambiando y tenemos que responder hacia ese tipo de usuarios, nuevos usuarios, que cada vez es más, se está diversificando mucho más cómo se compone un núcleo familiar. Y bueno, en ese sentido, ¿crees que es importante conocer de otras disciplinas para seguir ejerciendo la arquitectura? Sin duda, creo que en cuanto al ejercicio laboral, te vas involucrando con otro tipo de profesiones. En la vida laboral, yo he convivido con ingenieros, he convivido con ingenieros industriales, ingenieros eléctricos, ingenieros civiles, decoradoras. Es una profesión multidisciplinaria y creo que hoy en día en pensar que la arquitectura es un todólogo, también estamos en un error. Creo que hoy en día el futuro de las profesiones está en la especialización. A lo mejor sí podemos tener un concepto o una idea de todo, pero siempre nos podemos apoyar de otras profesiones, siempre nos podemos apoyar de otras ideas que nos pueden incluso hacer mayor nuestro conocimiento. Bueno, ¿qué tipo de arquitectura es la que más te gusta? Creo que la arquitectura a lo largo del tiempo se ha basado más en corrientes estéticas que funcionales o basadas en el individuo. Y creo que estoy más acostumbrado por el tipo de clientes que he tenido a una arquitectura ecléctica. Una arquitectura donde al momento que escuchas a tu usuario, te das cuenta que como todo individuo tiene ideas un poquito de aquí y de allá, y uno trata de darle un orden, uno trata de darle una estética, uno trata de darle una uniformidad, pero creo que me importa más el que mi cliente se sienta a gusto, ¿no? Obviamente le das ciertos parámetros y le das tu punto de vista y tu perspectiva, y para eso eres tú el que estudió y el que debe estar al pendiente de estas corrientes. Pero creo que me interesa más el que mi usuario se encuentre a gusto que el tema de seguir una corriente o de identificarme o de autonombrarme como de alguna corriente o alguna idea filosófica de arquitectura. Y es que importa, al final de cuentas, quién se está ahí, ¿no? ¿Quién va a ser el que va a estar en ese espacio?
Y eso es lo que platicaba en el video anterior con Daniel, que, por ejemplo, tú le puedes llevar una mejor silla diseñada a una persona mayor y le dice, le voy a cambiar su comedor y le traigo estas sillas Herman Miller que me gustaron, 30,000 pesos cada una. Tiene una silla rústica de madera con figuritas. Y va a decir, no te las cambio, porque en esa silla se sentaba mi esposo, que ya falleció. Se sentaba tal persona y yo convivía con esa persona. Ya no es el objeto material que tiene un valor intrínseco, sino ya es una experiencia y una vivencia que tienen esos espacios, y a final de cuentas ya no importa lo estético, ya importa, ya surgen otras cosas que van más allá de lo que nosotros queremos preservar como arquitectos. Entonces yo sí estoy de acuerdo contigo en ese sentido de que hay que darle prioridad a las necesidades del usuario, pero las necesidades verdaderas van más allá de lo estético. De hecho, creo que nuestro mejor cliente, o a quien más yo me apego con el tema del diseño, es a la señora de la casa, ¿no? Porque el señor es el que aporta el dinero, es el que te da ciertas libertades, pero la señora es la que te hace el comentario de yo soy la que vivo aquí, yo soy la que sabe cómo son las cosas. Entonces creo que el mejor cliente o me ha tocado es la señora, el habitante por excelencia de la casa, que está todo el día y la que conoce toda la dinámica del lugar. Entonces ella es la que muchas veces te da la solución. Dicen que muchas veces sabe más el usuario que el arquitecto. Sí, claro. Y por eso lo entrevistas, porque tú no conoces cuáles son las necesidades verdaderas de cada núcleo familiar. Exactamente. Pero bueno, este tipo de clientes que has tenido seguramente se van a ir transformando, y a lo mejor después, conforme lo que te decía, que en la actualidad cada vez las mujeres han ido ganando terreno fuera de las viviendas, y en la actualidad pues ya tienen otro tipo de ocupaciones que no son meramente las de la casa. Existen precisamente transformaciones sociales que van cambiando las dinámicas de vida, que seguramente los clientes que estás teniendo ahorita ya no van a ser unos 10 años o 20 años, porque las dinámicas de vida van cambiando, y ya lo vamos percibiendo con estudiantes aquí en la FES que tienen otra manera de pensar y de construir la vida y de socializar y sus aspiraciones. Ya no se quieren casar, ya quieren otras cosas a las que tú no aspirabas o yo no aspiraba. Hoy en día, por ejemplo, tengo un cliente o unos clientes donde es una jefa de familia, un adulto mayor y son 2 hijas. Las hijas hoy en día ya no te piden una habitación o pues no piensan en tener hijos, y ya te piden un espacio para los gatos, para los perros. Tienen 5 perros y tienen 4 gatos. Entonces ya no te hablan de una necesidad de vivienda donde piensen en un futuro. De hecho, ellos piensan viajar y piensan salirse de ahí en algún momento. Piensan más bien en poner algún local comercial o esta onda que les dé sustento, pero ya no piensan en este arraigo que tenían antes las viviendas. Igual, por ejemplo, hoy en día ya no te requieren tanto los comedores, ya es diferente la dinámica. Ya las habitaciones de los niños ya deben de tener un espacio gamer para la interacción multimedia. Ya no se encierran, están a las 3 de la mañana hablando solos. Sí, está jugando videojuegos como amigo de Japón. No sé. Ya te piden otro tipo de necesidades. A lo mejor ya después nos van a pedir elementos donde puedan hacer este tipo de grabaciones, a lo mejor un espacio para hacer podcast o para hacer entrevistas o lo que sea, que con el tiempo se va a ir modificando la dinámica de la familia. Uh-huh. Otra pregunta, ya para terminar, bueno, las últimas preguntas. Okay. ¿Se puede vivir de la arquitectura en la actualidad? Sí, creo que es una profesión muy bonita en ese sentido,
donde puedes trabajar en diferentes áreas. Por ejemplo, a mí me ha tocado trabajar en las de supervisor, de residente, diseñando. También he trabajado con empresas de electrificación. Hay quien le hace para los renders también, recorridos virtuales. Creo que es una profesión muy bonita en ese sentido, donde tienes mucho campo laboral. La docencia también puede ser otra opción. Que sí es una buena opción para estudiar y para vivir de ella. Que por ejemplo, tu hermano, que en este caso es odontólogo, tú ves que tiene ese dinamismo profesional que tiene la... No, de hecho hoy en día él está estudiando otra carrera, por lo mismo de que, por ejemplo, ahorita está en emprendimiento, en escuelas a distancia, porque necesita ya generar otro tipo ya tiene una necesidad de autoemplearse, de poner su consultorio, y por ello recurrió a estudiar una segunda carrera. Entonces no tiene esta flexibilidad de poder dedicarte a varias cosas, que sí él tuvo esta necesidad de enfocarse en otra cosa. Sí, que yo sí percibo en la arquitectura que yo, pues no soy experto de nada, pero sí he estado en todas las áreas, he estado diseñando vivienda, he estado colando con la gente ahí metiendo el vibrador, he estado haciendo generadores de obra, he estado de supervisor. Igual, ¿no? Yo creo que haciendo mobiliario, haciendo renders, yo creo que esta profesión pues te da muchos caminos a elegir. Exacto. Entonces, y puedes en algún momento estar en uno y de repente estar en otro, y les agarra un gusto, como que a todos cada uno tiene un gusto, y es un gusto distinto estar en obra, estar ahí cotorreando con los albañiles, y otro muy distinto sentarte a concebir un proyecto arquitectónico. Sí, hay quien solamente se dedica a diseño, o a generadores, o a estar en obra, o mobiliario tipo industrial, hacer cocinas, hacer muebles. Y creo que eso te da la facilidad de no aburrirte, ¿no? De estarte desarrollando. Sabes un poquito de muchas cosas. Y al final de cuentas te puedes especializar, pero es entretenido estar acá. Ok, igual ya por último, Arturo, ¿qué sigue en tu vida profesional? Ahorita creo que lo que sigue es terminar el diplomado, ya falta poquito, y empezar con el tema de la maestría. Creo que una de las influencias más fuertes fuiste tú en el momento que me hablaste de los temas que ves en la maestría, del tema social, del tema sociológico que abordas, que creo que me llamó mucho la atención. Ya después sería ver cómo me adapto en tiempos, en distancias, para a lo mejor seguir trabajando en algún proyecto, o he tenido una propuesta laboral con un ex jefe que igual y la podría tomar o retomar, pero todo sería en base al tema de la maestría, el ver horarios, el ver tiempos, el ver cargas de trabajo. Pues sí se puede, si vas avanzando en un ritmo adecuado. Yo estoy dando clases y me acabo tomando clases, entonces sí se puede. Que creo que ese sería un tip para la gente que esté estudiando, ¿no? Creo que es un vicio que tenemos todos los de arquitectura, de que dejamos el proyecto final a las últimas 2 o 3 semanas, y todo sería mucho más sencillo si durante todo el curso fueras siendo constante, y ya al momento de la entrega final ya nada más sería pulir tu entrega. Pasa de forma profesional. También. Yo pero bueno, pues es son vicios. No podemos quitar. Que ojalá que ellos puedan por lo menos hacer menos pesadas sus entregas al final del semestre con ese tip, ¿no? Sean constantes durante todo el semestre. Ok, ¿algo más que quieras agregar? No, creo que habíamos hablado de algunas anécdotas a nivel personal, y creo que te conozco desde el primer semestre. Creo que entramos y nos tocó en el mismo salón. Y creo que si hay algo que siempre he dicho, que siempre fuimos buen equipo.
Yo en el tema de concepto, de saber vender el proyecto, el producto y todo, y siempre fuiste tú el que me estuvo apoyando con el tema del diseño. Bueno, el proyecto que hicimos en Aldo. No, yo iba ahí un semestre después, tú lo hiciste con otros. Ajá. Ya a mí me tocó con Arturo y con Maffer y todos ellos. Este es lo que estuvo bastante porque me fue que fuimos a casa de grado. Ajá. Y era una entrega para viernes, no teníamos. Y el jueves habíamos entregado un diseño, estábamos desvelados, cansados, y nos fuimos para allá. Y todavía no había renders, no había métodos de inteligencia artificial. Ya tenemos algunas concepciones y lo que hicimos por yo ya había modelado algo, pero no pusimos en computación. Entonces, y lo que hicimos era, ya teníamos ideas en mente del proyecto urbano, y era la colonia número Rubio. Tenemos que hacer un ambiente urbano, con las vías de tren que ya nos ocupaban, y es una zona de fábricas, ustedes ahí ya. Sí, encuentro seña. Y parte del mejoramiento que nosotros proponíamos, porque había un mercado al interior de la colonia, era hacer una ciclovía que salía hasta Avenida Oceanía y se metía hasta el mercado, y también habilitar la zona de la vía del tren y poner unos vagones que se desplazaran. De un lado había una zona que en las noches como que había ambulancia, había puestos de tacos, y del otro lado había algunas escuelas en luz media que los jóvenes en la mañana estuvieran en la escuela en el lunch, y en la noche estuvieran en esta zona que pues era como un lugar muy popular nocturno, y que ahí hubo una cafetería que pudo meter una café. Una biblioteca ambulante creo que también propusieron. Y esa era la idea, pero no teníamos. Se estaba conceptualmente, ahora tenemos aterrizada, y en una noche, ¿saben qué? Vamos a buscar imágenes que se parezcan, Photoshop vamos a las pegamos, y ya quedaron las láminas. Nos decimos, nos dormimos por turnos. Yo me dormí con Gala y la verdad no me dejaba dormir. Nos comimos unas pizzas todas feas. Sí, me acuerdo de esa experiencia, y al otro día venimos con Aldo y Luisito. Y creo que esas láminas representaban las vías del tren, ¿no? Hicieron como una vía. Creo que sí estaba presente ese día. Sí, nos felicitado porque supimos interpretar cuáles eran las necesidades de ese entorno y nos supimos adaptar. Entonces, muchas veces sí es algo que quiero rescatar, se queda con la idea de que el render ya es lo máximo, ¿no? A lo que puedes llegar a conseguir como arquitecto, y no es más bien la generación de ideas sin entender cuáles son las necesidades de un espacio, y a partir de ahí ofrecer una solución. No importa si no llegas al render, pero que esa idea esté muy bien aterrizada. Es que muchas veces el render te tapa errores. O sea, hay veces que puedes tener el render y puedes vender algún proyecto, y al final de cuentas no sabes ni cómo lo vas a resolver y no sabes ni cómo le vas a hacer, pero en el render se ve espectacular. Entonces, para mí, y es tema personal, yo creo que un render nada más debe ser representativo. No debes de enfocarte, a menos de que ya sea venta ya de departamentos o algo así, no debes de enfocarte tanto en el tema de llegar al realismo, sino en el tema de que funcione, que te sirva, ¿no? Porque el render sí te va a como meme de Homero Simpson, donde está súper fuerte y en la parte de atrás está todo arrugado. Si tu proyecto no está bien, de nada sirve tener un render espectacular si no tiene un sustento suficiente para poder realizarse. Ok, bueno, pues muchas gracias, Arturo. Pues es un gusto tenerte aquí, y ojalá que no sea la última vez, ¿no? Sí, ¿no?
después hacer un ejercicio de esos, de cualquier otro tema, ya sea de arquitectura o no sea de arquitectura. De la maestría de temas sociales. Claro, sí. Okay. De hecho, ya estoy en datos por allá con algunos compañeros para darle continuidad a este podcast. Ok, mucho gusto y muchas gracias. Ay, estaba nerviosillo.